Bien, a esta hora, mis amados hermanos, quiero saludarlos de manera muy especial. Quiero presentarme, soy el pastor Jairo Araujo y por gracia de Dios me dirijo a ustedes, preciosa iglesia Pentecostés Unida Internacional, allí en Aposento Alto, en San Antonio de Prado. Quiero saludar de manera especial a su pastor, el pastor Hugo Felipe González, su digna esposa, nuestra hermana Luz Mary Ramos, que Dios les bendiga, a toda la iglesia en general, al igual que los líderes de jóvenes, como son la hermana Carolina López, Daniela González y mi hermana Sofía Álvarez, a través de la cual, por la gracia de Dios, pude tener hoy esta oportunidad. Gracias por habernos extendido esta invitación. Y durante unos minutos quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. Queremos hablarles unos minutos sobre el tópico que me ha sido asignado y estoy seguro que será de bendición para cada oyente. Quiero hablarles sobre derribando mis gigantes. Derribando mis gigantes. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 20 versículo 11. Dice la Biblia: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Oyó eso? Poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Yo digo, alabado sea Dios por esta poderosa palabra hoy. Note lo que usted acaba de escuchar allí. Dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y cuando Él está con nosotros como poderoso gigante, quiero decirle que hay seguridad de éxito y de victoria ante cualquier gigante. Yo sé que cada joven, en especial el enfoque para esta hora, este tiempo de mensaje, de culto, de predicación de la palabra, es hacia la juventud, pero realmente todos tienen gigantes que vencer en su vida. Tal vez ya eres un adulto, tal vez ya eres una persona mayor en edad, tal vez eres una persona soltera o casada, cualquiera sea tu condición. Quiero decirte que todos tenemos gigantes que enfrentar y gigantes con que pelear continuamente. Pero el primer secreto del éxito de victoria contra cualquier gigante se llama tener al poderoso gigante de nuestro lado. Iglesia, allí en San Antonio de Prado, quiero decirle en la iglesia de Aposento Alto allí a ustedes que si ustedes tienen a Cristo Jesús, el Señor de gloria, como su Señor, sea cual fuera el gigante que tú estés enfrentando, tú vas a obtener la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, en este mensaje que quiero compartir, agradecido con Dios por dirigirme a ustedes, quiero hablarles sobre esto. En la Biblia usted encuentra un sinnúmero de personajes que son de elevada estatura y en su mayoría, cosa curiosa, son personajes siniestros, personajes malvados, personajes muy perversos, llamados generalmente gigantes, como conocidos en la mayoría de casos como los héroes de la antigüedad, conocidos como aquellos valientes o poderosos guerreros de renombre, de los cuales la Biblia aún desde sus primeras páginas nos habla. En algunas versiones de la Biblia estos se les llama los Arieles, que significan los gigantes, y son guerreros generalmente, y como lo dije hace un momento, generalmente son perversos. Las Escrituras mencionan, por ejemplo, una serie de gigantes que simbolizan en nuestro tiempo diversos niveles de batallas que todos debemos enfrentar. Y cuando nuestra hermana, la líder de jóvenes allí, me contactaba, venía a mi corazón pensar en esto. Y era cuando ella me extendía esta invitación, me preguntaba y me decía, Señor, ¿cuáles son aquellos gigantes con los cuales generalmente los jóvenes tienen que enfrentarse constantemente? Pues generalmente hay unos gigantes que son devastadores y contra los cuales libramos batallas continuamente. Y cuando usted como joven, como adolescente, como hermano, como hermana, usted como líder, usted como hijo de Dios, se ve confrontado a estos gigantes, usted necesita no solo recordar que tiene al poderoso gigante de su lado, sino también
tener muy en cuenta, identificarlos. Y hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a mostrarle cómo vencer cada uno de esos gigantes. Quiero hablarle rápidamente sobre 7 gigantes en particular, contra los cuales generalmente el joven, repito, todos en general, pero todo comienza desde esas pasiones juveniles, desde esas etapas iniciales, donde el joven tiene que enfrentarse a diferentes gigantes. Por ejemplo, la Biblia narra en Génesis 6:4 un tipo de gigantes que había, dice, en la tierra en aquellos días. Y dice que también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, dice, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Escuchó eso? Eran un tipo de gigantes que vivieron exactamente en la era antediluviana. Y cuando usted analiza a fondo la historia del contexto de lo que estaba rodeando, esos gigantes eran gigantes que tipifican uno de los gigantes más severos que destruyen al joven de hoy. Y repito, no solo al joven de hoy, sino aquel que no ha vencido a este gigante. Y estamos hablando de los gigantes que tipifican la inmoralidad. Y usted se preguntará, pero pastor, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Pues escuche, el gigante de la inmoralidad es un gigante que literalmente ha destruido más hombres y mujeres, ha destruido más ministerios, más matrimonios, más hogares, más vidas. Los ha destruido a causa de los efectos que produce el ataque de este gigante inmoralidad. Aún gente que amaba a Dios, aún gente que había nacido con principios, pero los ha destruido. Algunos los ha derribado, los ha pisoteado, los ha aplastado. Algunos han perdido hasta su matrimonio, han perdido hasta sus hogares, han perdido hasta su ministerio por causa del gigante llamado inmoralidad. Vemos la Biblia en Mateo 24:38 que se narra que los días de Noé eran días donde imperaba la inmoralidad. Eran días donde dice la Biblia que se casaban y se daban en casamiento. Dice la Biblia que eran días donde antes de que Noé entrara en el arca había un nivel de aberraciones de todo tipo y principalmente aberraciones de tipo sexual. Y cuando nosotros hablamos con los jóvenes de manera directa, yo sé que pastores, líderes, ministros y consejeros lo saben muy bien. Uno de los problemas más severos que la mayoría siempre están mencionando son sus problemas de tipo sexual, que generalmente comienzan desde su niñez, su preadolescencia, su adolescencia. Es un gigante que necesitamos vencer. Y quiero decirle que todos, sin excepción, de una o de otra manera se ven enfrentados a este devastador enemigo que no solamente puede destruir tu ministerio, tu hogar, tu matrimonio, sino puede destruir a la persona en sí misma y hacer que otros también sean dañados por ese problema. Quiero decirle que la primera cosa que requerimos, porque vamos a llegar al punto clave de cada uno de ellos rápidamente para ministrar al final, y es que lo primero que requerimos para vencer el gigante de la inmoralidad es tener una vida de integridad. Quiero decirle que la vida de integridad significa que esa persona pueda tener transparencia, pueda ser un joven, pueda ser un adolescente, pueda ser un casado, un soltero, un líder, que no tenga de qué avergonzarse, que no tenga por qué avergonzarse de prácticas ocultas, secretas, tal vez de esos vicios secretos, de esas esclavitudes donde nadie te ve. Pero quiero decirle que la Biblia dice que hay unos ojos que están mirando allí en el lugar secreto. La Biblia dice claramente que hay un lugar secreto y dice que delante del Señor todas las cosas están abiertas ante aquel del que tenemos que dar cuenta. Dice la Biblia que están totalmente desnudas. Quiero decirle que hablar de integridad significa hablar literalmente de vivir una vida transparente delante de Dios. Y el gigante de la inmoralidad es un gigante que está avergonzando a los jóvenes, a los adolescentes, a los casados, solteros hoy en día. ¿Por qué? Porque no han aprendido el secreto de cómo llegar a ser íntegro. Y quiero decirle que, sin ir más allá, una persona para llegar a ser íntegra solamente necesita tener
un continuo contacto con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente necesita tener intimidad con Dios. No se requiere otra cosa, no hay otra fórmula, no hay otra manera, no hay, esto no es como por arte de magia, no, se requiere intimidad con Dios. La carne, el gigante de la inmoralidad, solo se lo vence a través de la intimidad con Dios, por medio de tiempos profundos de oración, de ayuno y de entrega genuina delante de Dios. Esta se logra solamente a través de ese medio, al estilo Noé. Noé halló gracia en medio de tantos gigantes de inmoralidad y de tanto pecado que provocó el diluvio de la época. Quiero decirle que había un hombre que tenía contacto con Dios. Dice la Biblia en Génesis claramente, capítulo 6, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. El Salmo 51:6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiero decirle que es allí en el secreto con Dios, es allí donde nadie te ve, donde tú puedes entrar en la presencia de Dios, allá donde tú cometes tus pecados ocultos de inmoralidad. En ese mismo lugar tú puedes empezar a vencerlo en secreto por medio de un tiempo de intimidad con Dios en ayuno y en oración. Lo segundo que se debe hacer para vencer el gigante de la inmoralidad es aprender a estar ocupado en el trabajo del Señor. Hay un pensamiento que dice: una mente desocupada es un taller de Satanás. Quiero decirle que una de las maneras más efectivas para vencer al gigante de la inmoralidad es cuando más ocupados estamos en el servicio al Señor. Cuando usted se ocupa en la obra del Señor. Quiero decirle, Noé estuvo tan ocupado en la obra del Señor, casi 100 años construyendo el arca. Y cuanto más estaba ocupado, más estaba alejado de los gigantes de inmoralidad que existían en su entonces, en su entorno. Cuanto más ocupados estamos en nuestro tiempo en las cosas de Dios, cuando tú ocupas tu mente, tu corazón en la obra de Dios, joven, ocúpate en las cosas que verdaderamente te edifican. El tiempo que tú estás perdiendo en la pornografía, el tiempo que tú estás perdiendo en todas las aberraciones, en la inmoralidad, en el adulterio, en la fornicación, en todo lo relacionado a aberraciones sexuales, ese tiempo tú lo puedes empezar a revertir. Hay que vencer el mal con el bien, y la mejor manera es empezar a ocupar su tiempo en Dios. Cuanto más ocupados estamos en Dios, cuanto más mi mente está metida en el trabajo para Dios, menos tiempo tengo para fallar. Cuanto más me ocupo en las cosas de Dios, menos tiempo tengo para pecar. ¿Qué quiero decirle con eso? Que si tú estás batallando con el gigante inmoralidad y tú te ocupas en la obra de Dios y en la relación con Dios, estás totalmente seguro delante de Dios para vencer y derribar definitivamente a ese gigante inmoralidad. Recuerda, David es conocido como un derribador de gigantes. No obstante, antes de matar a Goliat, el gigante, en público, la Biblia dice que él mató osos y leones en su vida privada. Y si usted investiga interesantemente la palabra leones de 1 Samuel 17:34, es la misma palabra de donde viene la palabra arieles, que también significa gigantes. ¿Qué quiere decir eso? Que David, para vencer al gigante Goliat en público, primero venció al gigante en privado. Quiero decirle que si tú quieres ser usado por Dios poderosamente, tú tienes que aprender a vencer a gigantes en privado antes de ir a lanzarte a vencer gigantes en público. Y generalmente el gigante del privado se llama el gigante de la inmoralidad. Es decir, David venció gigantes en privado. Dice en plural, leones, que tipifican no solo leones literales, que lo eran, osos, sino también simbólicamente gigantes allí en privado, para luego poder vencer al gigante Goliat en público. El gigante de la inmoralidad solo se puede vencer en privado. Quiero decirle que así, cuando un joven, cuando un adolescente entiende ese secreto, él sabe que allí donde nadie te ve, hay uno que sí te sigue viendo. Hay uno que nunca se va del lugar secreto, allí donde solo Dios y tú están. Quiero decirle
que el mismo Dios que ve tu pecado en privado, también es el mismo que te puede dar poder para vencer al gigante de la inmoralidad allí en privado. Ahora, recuerda que los gigantes de Génesis capítulo 6 finalmente quedaron sepultados en las aguas del diluvio. Si tú eres un joven que aún no ha sido bautizado, tú necesitas sepultar esos gigantes a través de las aguas del bautismo. Y si ya eres bautizado y todavía sigues batallando con ese gigante inmoralidad, entonces tienes que sumergirte en las aguas del río de Dios, que tipifica al Espíritu Santo de Dios. Quiero decirle que antes de que esos gigantes te sepulten a ti, tú debes sepultarlos a ellos, por medio de una vida de intimidad y ocupada en Dios y comprometida con Dios. Sin embargo, si usted observa, cuando David ya era un rey, o sea, el mismo David que había vencido en privado, cuando ya era un rey, él bajó la guardia, él se confió, diríamos en sentido figurativo, que se olvidó que ese gigante de la inmoralidad se lo mata y se lo vence en privado, y cuando ya era un rey, el mismo David fue víctima del gigante de la inmoralidad a través del adulterio escandaloso que tuvo con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, porque él bajó la guardia. Así que si tú buscas en intimidad a Dios, te ocupas en Dios, vencerás al gigante de la inmoralidad, pero nunca bajes la guardia. Porque si bajas la guardia, no importa que seas rey, no importa que seas casado, no importa que seas líder, no importa el cargo que tengas, ese gigante te puede destruir. Así que di conmigo: Señor, ayúdame a vencer ese gigante. Si estás batallando con ese gigante, di: Señor, dame poder para vencerlo en el nombre de Jesús. En segundo lugar, hay otro gigante que Dios puso en mi corazón, muchísimos, solamente quiero mencionarles 7 ahora. Es el del gigante al cual le hemos llamado el gigante Anakim. Son gigantes en realidad. ¿Cuáles son esos, pastor? En Números 13, 31 al 33 se los menciona. Son conocidos como los gigantes hijos de Anac, raza de los Anakim, de los gigantes. Eran descendientes de un gigante llamado Anac, una familia de gigantes. Y dice la Biblia: más los varones, en Números 13, 31 al 33, más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Más adelante dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, eran gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Recuerde, ahí había un grupo de gigantes, entre ellos uno llamado Aimán, otro llamado Sesai, Talmai, hijos de Anac, o Sesai, Talmai, como quiera pronunciarlo, hijos de Anac. Dice que esos gigantes hacían parte de esa familia de los Anakim. ¿Qué representan los Anakim? Mientras que los Nefilim, que eran los primeros de Génesis 6, representan los gigantes de la inmoralidad, esta familia representa los gigantes del miedo y la intimidación. Note lo siguiente: todos los jóvenes generalmente tienen muchos sueños, tienen muchos anhelos, tienen muchos deseos, sobre todo en su vida personal y aún espiritual, pero siempre se enfrentan a los miedos. Siempre hay algo que quiere limitarles su avanzar espiritual. Y estos miedos no son generalmente externos, sino que generalmente son internos, porque si usted analiza, estos gigantes Anakim no amenazaron a los espías enviados. Ninguno de ellos pronunció una palabra de amenaza. Simplemente se dejaron notar que eran muy grandulones. Aparecieron por allí. A diferencia de Goliat de Gat. Recuerde, Goliat de Gat sí amenazaba. Él era una persona que vociferaba amenazas contra el pueblo y desafíos. Él desafiaba para meter intimidación en la mente del ejército enemigo, para él, que era el pueblo de Israel. Pero esta intimidación de Goliat nos habla de los miedos externos. Pero aquí, los hijos de Anac, los Anakim, representan esos miedos que van aquí adentro. Gente que por causa del miedo no han querido avanzar al llamado que Dios les ha dado.
Estos gigantes anaseos nos hablan de aquellos gigantes del miedo. Mucha gente no ha entrado al ministerio, no ha entrado al llamado que Dios le hizo por causa del miedo. Muchas personas están batallando con el gigante del miedo. Muchos no han sido incluso sellados con el bautismo del Espíritu Santo por miedo. Alguna vez hablaba con una joven que anhelaba recibir el Espíritu Santo, decía ella, pero cuando ella se metía, ella empezaba a sentir miedo. Decía, ¿qué será eso? ¿Cómo será eso de hablar en lengua? Y se limitaba y por tiempo no podía recibir el Espíritu Santo porque estaba llena de miedo. Simplemente por eso, por temor, simplemente por miedo. Muchos no se han consagrado a Dios, muchos no se han entregado a Dios por causa de miedo. Muchos jóvenes dicen, yo no me creo, yo creo que esto es difícil. Y empiezan a dejarse dominar por el miedo, porque temen fallarle a Dios. Dicen más bien, no me entrego porque qué tal si le fallo. El miedo no los deja avanzar. Son como esos anaseos que aunque no dieron una sola palabra, pero los intimidaron. Porque el miedo realmente estaba aquí adentro, en el corazón de aquellos espías. Vemos que hay mucha gente que no evangelizan a otros por miedo. Ellos no se atreven a disponerse al servicio práctico en su iglesia local por miedo. Ellos siempre se niegan a todo, siempre hacen de lado todo. El pastor, el líder les invita, venga, haga esto, dirija aquí, usted tiene talento, pero por el miedo, ese gigante no les ha dejado avanzar. Y quiero decirle, queridos jóvenes de la preciosa iglesia Aposento Alto allí en San Antonio de Prado, quiero decirles lo siguiente: muchos tienen miedo al futuro, muchos tienen miedo a la muerte, muchos tienen miedo a emprender algo, muchos tienen miedo incluso a renunciar a cosas o relaciones que debemos renunciar. Mucha gente tiene fobias de todo tipo, algunas incluso enfermizas, tormentosas, perturbadoras. Algunos están llenos de miedo por lo que está pasando en el sistema, en el mundo hoy, en el planeta Tierra. Pero quiero decirle, los espías se llenaron de tanto pánico que no estaban dispuestos a conquistar la tierra prometida. Dios les había dicho que vayan a conquistar, que vayan, pero ellos por miedo no querían, no estaban dispuestos. Quiero decirle que para vencer a estos gigantes del miedo se requiere, número uno, visión espiritual. Recuerde, habían unos espías que los miraron y se asustaron, se llenaron de miedo, pero hubo algunos muy selectos que miraron los mismos, pero ellos dijeron que sí podían vencer y conquistar. Es decir, ellos tenían una visión espiritual. Y no solo eso, tenían confianza en Dios para vencer a esos gigantes. Pero sobre todo, además de tener una visión, ver las cosas desde el punto de vista de Dios, se requiere llenarse del amor. Y no cualquier clase de amor, sino del amor de Dios. Dios es amor. ¿Qué implica eso? Implica llenarse de su presencia. Quiero decirle que cuando una persona se llena de la presencia de Dios, se llena de aquel que no tiene miedo, porque si hay alguien que no tiene miedo, ese es el Dios al cual usted y yo adoramos y servimos. Es un Dios que es valiente, no es ningún cobarde, no es ningún tímido, no es ningún timorato, no, Él no le corre a nada. Y quiero decirle que si usted se llena de Él, usted va a tener el poder para enfrentarse y para poder hacer su voluntad. Quiero decirle que Dios es amor. Eso implica que debes llenarte de Él. La Biblia dice, donde hay amor, no hay miedo. En 1 de Juan 4:18 dice, al contrario, el perfecto amor echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Llénate de la presencia de Dios para poder vencer al gigante del miedo. Cuando alguien ama plenamente a Dios, quiero decirle, ese mismo amor te impulsará a proseguir. Ese mismo amor de Dios por las cosas de Dios. Puede que seas tímido, puede que tengas temores, puede que tengas cosas, pero ese amor, esa pasión por las cosas de Dios te va a llevar a enfrentarse a esos desafíos. Hay gente que por miedo no predicaba, no cantaba, no hacía algo, y cuando lograron llenarse del amor de Dios,
Esa gente ha sido tan usada por Dios, y cuando ellos salen dicen: yo era de los que no me gustaba hablar en público, yo no era capaz de dirigirme a un grupo de personas ni mirar a los ojos, pero por el amor de Dios en el corazón de ellos vencieron a esos gigantes del miedo en su corazón. Quiero decirle que requerimos llenarnos más y más de Dios para derribar ese gigante. Segunda Timoteo 1:7, la Biblia de las Américas dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga conmigo: Señor, lléname de tu poder. Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para vencer a esos gigantes del miedo. En tercer lugar, están otros gigantes llamados los amonitas y sonsomeos, que aparecen en Deuteronomio 2, 10 al 11 y versículos 20 y 21. Y a mí me llama la atención lo siguiente: si usted lee esos versículos, dice que esa tierra era tierra de gigantes. Dice la Biblia que era tenida por gigantes que habían habitado también otro tiempo otras razas de gigantes, y a estos gigantes se les llamaba amonitas, se les llamaba también sonsomeos, que eran pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Eran similar a la estatura de esos otros gigantes, pero la Biblia dice: a los cuales, y esto es poderoso, dice: Jehová destruyó delante de los amonitas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algún tipo de gigantes que, aunque el tema es venciendo mis gigantes, quiero decirle que hay gigantes que tú nunca vas a vencer, a menos que dejes que el poderoso gigante se ponga al frente y él derribe esos gigantes. Allí dice que fue Jehová quien destruyó a esos gigantes. Hay gigantes que simbolizan, y estos gigantes sí que son tremendos, porque si usted los analiza bien, dice que eran los que antes habitaban en otro tiempo ese territorio, y dice que eran gigantes llamados emitas o también sonsomeos. Y me llama a mí la atención que estos emitas o estos sonsomeos, estos eran gigantes que habitaron esa tierra en el pasado. ¿Qué queremos decir con eso? Que son gigantes que simbolizan a los gigantes del pasado. Los gigantes del pasado. Hay cristianos, hay jóvenes que tienen un gran pasado, y hay otros que tienen un terrible pasado. Se entregan a Cristo y son aquellas cosas que atan, que asedian, que acosan, que persiguen al Hijo de Dios, aún después de haberse bautizado. Son muchachos que tal vez en su pasado tuvieron adicciones, algún tipo de problemas fuertes, y cuando se entregan a Dios, esos gigantes tienden a levantarse. Esos gigantes emitas, esos gigantes sonsomeos del pasado, quieren, como con ese recuerdo, enlazarte y volverte a llevar a ser cautivo de ellos. La Biblia dice que fue Jehová mismo quien los destruyó. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo con el poder de Dios se pueden derribar. Hay algunos problemas en tu vida, en tu pasado, que son gigantes. Tal vez problemas con las drogas, tal vez problemas de vicios, tal vez problemas de alcoholismo, tal vez problemas con tu propia lucha interna, con cualquier área, con cualquier atadura. Pero quiero decirle que hay cristianos que son perseguidos por cosas del pasado, y quiero decirle que solo Dios tiene poder para sanarte de ese pasado, para liberarte de ese pasado, y no solo eso, sino transformar tu presente y asegurar tu futuro. Por eso yo doy gloria a Dios, porque nosotros tenemos a un Dios que tiene todo poder. David venció, dice la Biblia en 1 Samuel 21:9, él venció a un gigante con su propia espada. Al gigante Goliat lo venció con su propia espada, y años después, esa famosa espada que le recordaba el pasado fue con la que pudo vencer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una espada que te dio a ti la victoria en el pasado. Cuando tú comenzaste la vida cristiana, nosotros vemos en la Biblia que la palabra de Dios es tipificada como una espada, y quiero decirle que si tú te aferras a esa espada, la Biblia dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si tú te aferras a esta espada, la misma espada de la palabra de Dios que te ha dado victorias en el pasado, será la espada que Dios usará para darte victorias en el presente.
porque la palabra de Dios, cual espada poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, puede partir el alma y el espíritu y puede soltarte de las ligaduras del pasado. Así que en lugar de meter a tu mente la basura del mundo, la ideología del mundo, lo que el mundo dice, los libros seculares, empieza por llenar tu vida de la palabra de Dios. Seguro que vas a obtener la victoria. Di conmigo: Señor, quiero usar esa poderosa espada. Enséñame a usar la espada de la palabra. Además de ello, están otros gigantes que son una familia realmente, que se llama la familia de los Rafaim, los Rafaitas, narrados en muchos aspectos de la Biblia o muchos pasajes, como en 2 de Samuel 21:16 o 1 de Samuel 17, versículo 7. Estos gigantes rafaitas son muchísimos. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra Goliat. También está un gigante anómalo de 24 dedos que dice que tenía 6 dedos en las manos, en cada mano, 6 dedos en cada pie. El gigante de los 24 dedos. Pero en esta ocasión no quiero hablar sobre ellos. Quiero mencionarte específicamente el cuarto gigante. Primero, el gigante de la inmoralidad. Tú debes vencerlo y sabes cómo vencerlo. Segundo, hemos mencionado otro gigante hoy, que es el gigante Anakim, que tiene que ver con los miedos, con los que tú puedes enfrentar y vencer también con el poder de Dios. Tercero, los gigantes emitas y sonsomeos, que tienen que ver con aquellos gigantes que te recuerdan el pasado. En cuarto lugar está un gigante llamado el gigante Isbibenob, de 2 de Samuel 21:15 al 17. La Biblia dice que ese gigante particular hizo algo que es bastante tremendo, porque la Biblia dice que a ese gigante lo mató Abisai, un valiente de David. ¿Qué hacía este gigante? A ese gigante le podemos representar como el gigante de la destrucción. Es un gigante bastante terrible. Realmente este gigante representa entes diabólicos que atacan a los que son cabeza. Ya David, para aquel entonces, cuando fue atacado por el gigante Isbibenob, es un gigante. Ya David, para aquel entonces, ya era un rey. Y este gigante se le podría llamar el gigante de la destrucción. ¿Qué quiero decir con eso? Que él ataca a los que ya son reyes, ataca a los que ya son cabeza, ataca a los que son autoridades dentro de la iglesia, ataca a los que son pastores, a los que ya son líderes de jóvenes. Él ataca a los padres de familia, él ataca a los esposos. Es decir, el ataque de este gigante va directo a las cabezas. Si tú has sido puesto en alto por Dios, tal vez en una posición de autoridad, tal vez eres un padre, eres una madre, cabeza ahí en tu casa, el ataque del gigante de destrucción llamado Isbibenob va directo hacia ellos. Cuando ataca, lo hace generalmente en el momento en que los que son cabeza se encuentran más cansados. Es decir, este gigante diabólico realmente se aprovecha de tu debilidad, se aprovecha del momento donde tú estés más cansado, más afligido, más agobiado. Lanza su ataque certero. La Biblia muestra que ese gigante fue el que atacó a David el rey. Y quiero decirle que es normal que en algún momento estemos cansados por alguna circunstancia de la vida, por un esfuerzo tal vez superior que tú estás haciendo. Pero quiero decirle que ante ese gigante nunca debes bajar la guardia. No importa que Dios te haya usado más que a otros, no importa cuán alto estés llegando, no importa si ya eres pastor, si ya llevas 20 años o 40 años en el evangelio, nunca bajes la guardia, porque el gigante de destrucción está dispuesto ahí acechando. Cuando tú bajes la guardia, cuando tú estés más cansado, él va a lanzar su ataque. Ahí estaba David. Casi lo mata ese gigante. Quiero decirle que ese gigante es tremendo. ¿Por qué? Porque es normal que estemos cansados, pero nunca debemos bajar la guardia. Isbibenob
es un nombre muy curioso porque significa morador de la montaña. Y esto significa que este gigante ataca cuando creemos que estamos en la cima, cuando creemos que hemos ya estado en la cúspide, en la montaña, el lugar más alto. Quiero decirle que es cuando más peligroso puede tornarse para nosotros. Primera a los Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, no te confíes de tus títulos. No te confíes de tu antigüedad, no te confíes de que naciste en hogar cristiano, eres hijo de pastor, eres líder, eres evangelista, eres reconocido. No te confíes de eso, porque este gigante ataca a los que son cabeza, porque es el morador de las montañas, el morador de los lugares altos. Esta escena entre David y aquel gigante que casi lo mata, porque escuche, Goliat nunca estuvo ni cerca de matarlo, pero Isbí-Benob estuvo a punto de matarlo. Esto nos deja muchas enseñanzas y creo que una de las que nos deja es esta. Quiero decirle que él se aprovechó de que David ya estaba de edad avanzada, que ya no era el mismo, que ya no tenía la misma velocidad, la misma fuerza, que estaba en alto, que ya era un rey. Este gigante se aprovechó de eso. Y quiero decirle que el valiente Abisai, llamado Abisai, hijo de Sarbia, que en realidad era Sarbia, hermana de David, en realidad este Abisai era un sobrino suyo, quien estuvo presto a ayudarlo. David ayudó en el pasado a un grupo de parientes que la Biblia dice que llegaron atribulados, arruinados, endeudados, quebrantados, llegaron a la cueva de Adulán. Y ahora, años después, ellos le ayudaron. Quiero decirle que una de las formas de poder ayudarnos es que tú nunca olvides que en tu iglesia siempre hay cabezas, no solo el pastor, no solo su esposa, sino también hay líderes, hay casados, hay esposos, hay esposas, hay gente que necesita tu oración. Tal vez ellos en algún momento oraron por ti en el pasado, ahora llegó el tiempo de que tú intercedas por ellos. Y ahora, avanzando a los dos últimos, están unos gigantes llamados los gigantes Sad, Goliat, Geteo, Sipai y Lamni, que realmente se cree que eran probablemente hermanos de Goliat, a quien mató David. Estos gigantes se llaman los gigantes que tipifican la venganza espiritual. Estamos hablando de 2 de Samuel 21, 18 al 19 y 1 de Crónicas 24 al 5. Allí usted encuentra el nombramiento de estos gigantes y me llama la atención que a estos también se les puede llamar los gigantes del contraataque. Cuando tú eres usado por Dios y eres cabeza y has obtenido victorias y ganas almas para Dios y echas fuera demonios y Dios te usa, quiero decirle que se van a levantar los gigantes del contraataque. Ellos vienen como a cobrar venganza, porque así como David mató a ese otro gigante, estos gigantes que contraatacaron eran muy probablemente hermanos de Goliat, a quien mató David, y ellos generalmente atacan después de una victoria. Es decir, aun cuando tú hayas obtenido una victoria, esos enemigos se van a volver a levantar. Nunca debemos de confiarnos de nuestras victorias pasadas. Puede que ayer tú hayas echado fuera demonios, pero eso no te puede hacer bajar la guardia. Puede que ayer Dios te haya usado poderosamente, pero eso no significa que el enemigo esté contento. Al contrario, está enojado y él va a querer atacar y contraatacar. La Biblia nos muestra que si nos mantenemos en obediencia, el Dios que nos dio victorias en el pasado será el mismo que nos dará victorias en el presente. Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Estos que contraataquen, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El número 6 es el gigante llamado Rey Og, o rey de Basán. En Deuteronomio 3:1 al 3 y versículos 11 al 13 se habla de que era únicamente Og, el rey de Basán, quien había quedado del resto de los gigantes. Dice: su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de esa cama era de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Curioso esto. Serán los datos de la camota gigantesca del gigante llamado Rey Og de Basán. Pero dice que era únicamente él el que había quedado. Era el último de los gigantes.
¿Y qué representa este gigante? Puede que tú ya hayas vencido el gigante de la inmoralidad, el gigante de los miedos. Puede que tú ya estés activo y en defensa contra el gigante de la venganza espiritual y el contraataque, el gigante que ataca en las montañas. Puede que tú estés venciendo contra todo este tipo de gigantes, pero la pregunta es, ¿acaso habrá otro gigante que te está amarrando a la cama, llamado el gigante Og, que representa al gigante de la pereza? Generalmente hay gente con grandes virtudes y capacidades, pero por causa de la pereza, la Biblia muestra que esa cama medía 4.5 metros de longitud y 1,80 de ancho. Se menciona ese dato particular, el último. Quiero decirle que estamos viviendo en un tiempo, queridos jóvenes de la preciosa iglesia, donde debemos despertar. El tiempo tan delicado que nos ha tocado vivir a nosotros no es un tiempo donde podemos adormecernos. Iglesia, Aposento Alto, Antonio de Prado, quiero decirles que no podemos dormirnos en este tiempo. Estamos viviendo en un tiempo peligroso. Y quiero decirle que sí, el gigante de la inmoralidad no te ha destruido. Sí, el gigante del miedo no te ha destruido. Sí, el gigante del pasado y sus gigantes no te han podido destruir. Si tal vez has vencido ya al gigante de la destrucción que ataca las cabezas, si te estás manteniendo en guardia contra el gigante que viene a contraatacar en venganza espiritual, pues ten mucho cuidado de este, llamado el gigante de la pereza. ¿Por qué? Porque ese gigante viene a entorpecer el avance de nuestra vida espiritual. Toda pereza espiritual debe salir de tu vida. Quiero decirte que la escritura muestra en Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y recuerde, una forma de adormecer es la que utilizan las personas que hacen hipnosis, que es las personas que tienden a hipnotizar, a relajar. Y hoy en día estamos viviendo en un sistema que quiere hipnotizar a los hijos de Dios, quiere arrastrarte con los medios, quiere arrastrarte con las series, con las televisiones, con lo que se presenta, aún con los noticieros, con el sistema político, con el sistema social, con el sistema de música, y quiere adormecer a la juventud de hoy, y de esa manera quiere atarlos por medio de la pereza. Queridos jóvenes, si tú quieres ser usado por Dios, tú no puedes ser un perezoso. En el reino de los cielos los perezosos no funcionan. Usted y yo sabemos que se requiere gente que esté dispuesta a ir más allá. Y en último lugar está el gigante, y este sí que es tremendo, el gigante egipcio, narrado en Primera de Crónicas 11:22 al 23, donde la Biblia dice que Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, venció a los 2 leones de Moab. O sea, algunas versiones habla de arieles, probablemente 2 guerreros también. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Y dice, él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, un gigante. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. ¿Qué representa este gigante egipcio que en su caso medía 2 metros con 25 centímetros? Era un enorme hombre. Representa, usted siempre relaciona Egipto y Babilonia siempre con el mundo. Moab, Egipto, Babilonia, el mundo. Este gigante representa al gigante de la mundanalidad. Los jóvenes de hoy están siendo asediados por este devastador gigante. Es tiempo de que hoy en día la juventud de la fecha del siglo presente, en lugar de ser influenciado por el mundo, sea influenciado por la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchos tienen las cosas inversas, tienen las cosas de otra manera, tienen las cosas al revés. Están siendo influenciados por el mundo en lugar de la palabra de Dios. El propósito de Dios es que la iglesia, que la juventud y que la generación de este tiempo salga del mundo, que es el sistema de cosas, salga de ese sistema que quiere llenarte de manchas y de contaminación moral. Pero quiero decirle que lastimosamente ahora ese gigante llamado mundo se quiere meter en la iglesia. Por alguna razón Dios ha permitido esta situación para purificar todo lo que está pasando, para purificar a su iglesia.
Sin embargo, aún queda un remanente que sabe y que obedece la palabra de Dios. Primera de Juan 2:15 al 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Se requiere esa generación que, en lugar de dejarse vencer por el gigante egipcio, hagan lo que hizo Benaía, puedan vencerlo con el poder que Dios les ha otorgado. Concluyo diciendo esto: la palabra de Dios dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Quiero que ponga esa escritura una vez más. Dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11. Si tú andas al lado del poderoso gigante, tú vas a obtener victoria. Quiero invitarte a que no seas como Saúl. Saúl era el más alto de todo el pueblo, pero era un cobarde. La Biblia dice en 1 Samuel 9:2 que su estatura, en estatura ninguno le pasaba del hombro arriba. Es decir, él era el más alto. En la Biblia Dios habla hoy. Según algunos comentaristas bíblicos, Saúl era tan alto que medía no menos de 7 pies de altura, es decir, 2 metros con 13 centímetros. Saúl también era un gigante, pero cuando se apareció el gigante Goliat, el primero que estaba escondido era Saúl. Goliat medía 2 metros con 95. Claro, eso significa que obviamente la diferencia era de más de 80 centímetros entre Saúl y Goliat, pero el más grandote era Saúl. Era el único, además era el rey. Él podía enfrentarse, pero ¿cuál era el problema? El problema de Saúl, aquel grandote, era que, como dijo un predicador de apellido Murillo hace años, Saúl tenía cuerpo de león, pero tenía corazón de gallina. Es decir, él era un grandulón, pero al mismo tiempo era un miedoso. Mientras que David tenía un cuerpo de corderito, pero tenía un corazón de león. David tal vez no era el más grandulón, pero él sí tenía un corazón de guerrero. Esto solo le pasa a aquellos que saben que a su lado está aquel que Eclesiastés 5:8 dice que es el más alto. En su última parte dice la Biblia: porque sobre el alto vigila uno más alto, y uno más alto que está sobre todos. El Salmo 91:1 dice que abrigamos, los que vivimos confiados en Él, bajo la sombra del Omnipotente, y que hemos puesto al Altísimo por nuestra habitación. Y Romanos 8:31 nos muestra que no hay ninguno que está sobre Él. Quiero decirle y orar en este momento. Tal vez eres un jovencito, una jovencita que batalla con el gigante de la inmoralidad, con los gigantes del miedo, con los gigantes del pasado, con los gigantes de la venganza espiritual y el contraataque. Te sientes atacado. Tal vez es el gigante de la destrucción que te ataca en tu posición de liderazgo. Tal vez es el gigante de la mundanalidad, ese gigante egipcio que quiere arrastrarte. Bueno, no sé cuál sea tu batalla. Yo no sé si tu batalla es contra el gigante de la pereza. No sé cuál sea tu batalla, pero quiero decirle que ante cualquier gigante tú puedes confesar con fe y poder las palabras que pronunció David en 1 Samuel 17:45 al 47, cuando dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Quiero que le digas a tu gigante: porque hoy voy a pelear contigo, no por mi propia fuerza, sino por el poder de Dios. Yo te venceré. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Dios y Padre, he predicado hoy tu palabra. Señor, hay gigantes con los cuales los jóvenes de hoy batallan, los ancianos, los ministros, los líderes. Nadie es exento de estar batallando con algún gigante. Pero en este momento, Señor, oro por la iglesia y Puy Aposento Alto, allí en San Antonio de Prado, Señor. Oro por cada uno, Señor, para que tu presencia sea rodeándoles, oh Dios.
Dios, que todo ataque diabólico que quiera levantarse contra ellos para destruirles, para hacerles daño, para matarles, para cautivarles, Señor, llámese inmoralidad, llámese miedos, llámese pereza, llámese mundanalidad, llámese contraataque, llámese como se llame, llámese venganza espiritual, cualquier gigante, ninguno de esos es más grande que tú, ninguno de esos es más poderoso que tú, Señor. Derriba hoy en el nombre de Jesús esos gigantes y dales el poder ahora mismo para que ellos puedan vencer. Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, echamos fuera, Señor, todo espíritu contrario, por gigante que sea, que quiera, Señor, atar, cautivar y destruir a los jóvenes y a las iglesias de hoy. Se levanta una generación que reconoce que al lado de ellos hay uno que es más grande que cualquier gigante. Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. No hay gigante que pueda mantenerse en pie ante el poder de este gigante todopoderoso. Llámense gigante del pasado, llámese gigante de la inmoralidad, llámese gigante de la pereza, llámese gigante de la destrucción, llámese gigante del contraataque, llámese gigante de la mundanalidad. Fuera en el nombre de Jesús. Toda cautividad es echada fuera hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, al nombre de Jesús. Dale gloria a Dios allá en tu casa y alaba al Rey que vive por siempre y para siempre. Isha Ramahaya, Robosanda, Ramakando, Romosaya, Ikoto Robosaya, Ikataramasía, Yo Robosanda, Ramakaya. La sangre de Cristo tiene poder. Fuera, Señor, en tu nombre todo gigante que quiera aplastar a tus hijos. Solo hay poder en aquel Dios, el gran yo soy. Fuego de Dios que consuma, fuego de Dios que eche fuera. Alábale que Él vive, adórale. Gran yo soy, gran yo soy. Sí. Vamos, alábale. Vamos, adórale, iglesia. Amada iglesia, aposento alto en San Antonio de Prado. Levántate y reconoce al Todopoderoso, gigante, el gran yo soy. Aleluya. Santo, gracias. Gran yo soy. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Allá en tu casa solamente dale gloria y que Dios te bendiga ricamente. Somos diseñados para vencer gigantes porque el poderoso gigante está de nuestro lado. Que Dios te bendiga.